Hola clase, ¿qué tal? Bueno, espero que hayáis descansado este fin de semana y vengáis con fuerzas para la última semana de clase. Bueno, vamos a seguir presentando algunos tipos de funciones que tenemos que reconocer, ¿vale? Y siempre yendo, pues eso, del tipo de la función a cómo es su gráfica y todo eso. Este viernes tendremos una pequeñita prueba. Quiero intentar hacerla tipo test, no os prometo nada, a medida que me hace la semana os diré algo más. ¿Vale? Que va a ser justo de esto, como de reconocer viendo una expresión analítica, saber acertar cuál es su tipo de gráfica, ¿vale? Entonces tenemos que ir teniendo claras en la cabeza todas estas propiedades que os voy explicando para saber asociar, ¿vale? Que eso me interesa mucho porque creo que lo vais a necesitar bastante en el futuro para sencillamente pues, reconocer una gráfica, ¿no? O lo que sea. Bueno, y hoy lo que vamos a estudiar son las funciones racionales. Recordad siempre, funciones racionales, razón en matemáticas significa división. Estos son las divisiones de polinomios. Tengo un polinomio arriba, un polinomio abajo, pero a la división del polinomio no lo llamo polinomio, sino que lo llamo fracción algebraica. Entonces, bueno, esas fracciones algebraicas son las ecuaciones racionales y ahora las funciones racionales. ¿Qué sabemos de las funciones racionales? Pues un montón de cosas ya. Sabemos que tienen problemas de dominio donde el denominador, la parte de abajo, se hace cero. ¿Por qué? Porque está prohibido dividir entre cero. El corte con el eje y, pues es lo de siempre. El corte con el eje x hacemos la función igual a cero, entonces nos queda una ecuación racional. El signo siempre va a dar lugar a una inecuación racional, ¿vale? Una fracción algebraica mayor o menor o igual que cero. Simetría puede tener, pues hay que mirar. Y asíntotas. Esta es la parte más interesante de las funciones racionales. Recordad que ya os he dicho que las funciones racionales son las que tienen asíntotas pues casi siempre, ¿vale? Entonces vamos a aprender a reconocer esas funciones, esas asíntotas de las funciones racionales. Una vez que sepamos hacer todas estas cosas, la mayoría de ellas ya las sabemos, las asíntotas ahora os lo explico, tenemos lo básico para representar este tipo de funciones, ¿vale? En general, una función racional nosotros no podemos saber qué forma tiene. Ahora más adelante vamos a estudiar un tipo muy concretito de función racional que sí, que sabremos qué forma tiene siempre. Entonces, cuando no sabemos qué forma tiene algo, pues para eso están estas características, ¿vale? Para representarla, pues estudiamos estas cosas y lo que ya sabemos del esbozo y luego mejoramos nuestro esbozo, le damos más precisión haciendo una tabla de valores, ¿vale? Muy bien, bueno, pues vamos a por esto de las asíntotas. Fijaos, para saber las asíntotas de una función racional nosotros tenemos que fijarnos siempre en el numerador y denominador. Lógico, ¿no? Pues es una fracción que tiene esas dos cosas. Pues vamos a mirar. Por un lado están las asíntotas verticales. Recordad que las asíntotas verticales tenían que ver con los problemas de dominio. ¿Vale? Tenéis lo que es el vertical en la cabeza, ¿no? Vertical es en esta dirección. Yo también me lío siempre. Entonces, estas asíntotas nos aparecían, recordad, allí donde hay problemas de dominio, en esos valores que la función no puede tomar, y entonces se aproxima mucho a ellos, pero sin llegar a tomarlo. Bueno, pues para las asíntotas verticales, ¿vale? Sencillamente, ¿qué nos preguntamos? Bueno, pues eso, ¿dónde hay problemas de dominio? O sea, ¿dónde se hace cero el denominador? Buscamos esos puntos y ya está. Allí en esos puntos habrá asíntotas verticales. Un ejemplo, esta función es la 1 partido x por x menos 3. Soy tan majo que ya el polinomio del denominador lo doy hasta factorizado para que se vean a ojo cuáles son sus ceros. ¿Cuándo se hace cero este polinomio de aquí abajo? Pues cuando x valga 0, porque 0 por lo que sea va a ser 0, y también cuando x valga 3, porque 3 menos 3 es 0, y este 0 de aquí por lo que sea, o sea por 3, será 0 también. ¿Vale? O sea que este polinomio así ya factorizado sabemos que sus ceros van a ser en x igual a 0 y en x igual a 3. Por lo tanto, cabe esperar que en la gráfica aparezcan asíntotas verticales en x igual a 0 y en x igual a 3. Y así es. Fijaos, esta es su gráfica, ¿vale? Entonces aquí observamos en x igual a 0, ¿verdad? X igual a 0 está aquí. Pues toda esta recta vertical, x igual a 0 es una asíntota, y x igual a 3 está aquí, y toda esta recta vertical, x igual a 3, es también una asíntota. ¿Lo veis? Bueno, pues el razonamiento lo conocíamos ya, ¿vale? Los puntos con problemas de dominio. O sea, los puntos que me obligarían a dividir entre 0 cuando eso está prohibido.
Muy bien, vamos ahora a las asíntotas horizontales y oblicuas. Recordad que las asíntotas horizontales y oblicuas se producen cuando la función se desplaza mucho hacia la derecha o mucho hacia la izquierda. Eso es lo que el año que viene llamaremos tender hacia más infinito o tender hacia menos infinito. Fijaos, en este mismo ejemplo tenemos un caso de asíntotas horizontales, ¿verdad? Esta curva, cuando se acerque, cuando se avance mucho, cuando tienda hacia el infinito, hacia más infinito, se va a acercar mucho a esta recta horizontal, que es la del eje X, la recta y igual a 0. Muy bien, bueno, pues tened en cuenta siempre, ya os lo dije en su día, que las asíntotas horizontales y las oblicuas, que son aquellas que se parecen a una recta inclinada, ¿vale? No pueden existir las dos a la vez. Tiene sentido. Cuando la función tienda al infinito, o bien se va a parecer a una recta horizontal, o bien se va a parecer a una recta un poco inclinada, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué tiene que pasar para que haya una asíntota horizontal. Fijaos, la condición en la que nos tenemos que fijar, esto ya es nuevo, es que el grado del numerador, o sea, de lo que está arriba, sea menor o igual que el grado del denominador, ¿vale? Cuando eso se cumple, nosotros podemos asegurar que en la función va a haber una asíntota horizontal. No sabremos el valor de la asíntota, lo cual sería muy interesante para poder esbozar mejor nuestra gráfica, pero no lo sabemos. Vamos a tener que recurrir a la tabla de valores. Y el año que viene, cuando estudiemos límites, podremos utilizar el cálculo de límites para saber exactamente el valor de la asíntota. Vamos a verlo en un ejemplo. Este polinomio, ¿vale? Observad que en el numerador tiene un polinomio de grado 2, x cuadrado más 2 es de grado 2, y en el denominador también un polinomio de grado 2. Por lo tanto, se cumple esta condición. El grado del numerador es menor o igual, como es el caso, igual al grado del denominador. Por lo tanto, ahora en la gráfica tiene que presentar asíntotas horizontales. Y efectivamente, aquí observáis que la recta y igual a 1, esta recta de aquí, se comporta como asíntota horizontal a la que la función se aproxima muchísimo, ¿vale? Y cuando avanza hacia la derecha y avanza hacia la izquierda, se comporta prácticamente como esa recta. Os quiero llamar la atención sobre una cosa. Fijaos que esta gráfica no tiene asíntotas verticales. Me encantaría poder preguntaros, ¿alguien puede decirme por qué? Y darle una bonificación. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues la razón es que este denominador nunca se puede hacer 0. Pensadlo un momento, si intentéis resolver esta ecuación, x cuadrado más 3 igual a 0, os quedaría x cuadrado igual a menos 3. Entonces habría que hacer la raíz cuadrada de un número negativo, lo cual es imposible. Y por eso, pues no tiene asíntotas verticales, ¿vale? Bueno, vamos a por el último caso. Fijaos, para que existan asíntotas oblicuas, lo que tiene que ocurrir es que el grado del numerador sea exactamente igual a el grado del denominador más 1, ¿vale? O sea, por ejemplo, en el numerador grado 4, pues abajo tiene que haber grado 3. O lo podemos pensar al revés, que en el denominador hay grado 3, pues en el numerador tiene que haber grado 4, ¿vale? Y así siempre. Que abajo hay grado 1, pues arriba tiene que haber grado 2, ¿vale? Y así. Fijaos que esta condición y esta son incompatibles, ¿vale? O el numerador es menor o igual, o el numerador es mayor en 1, ¿vale? Las dos cosas no pueden ocurrir a la vez. Por eso no puede ocurrir a la vez que haya asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas. Y vamos a un ejemplo. Aquí tenemos grado del denominador 2, grado del numerador 3. Pues entonces podemos garantizar que habrá una asíntota oblicua. No sabemos, hasta que no estudiemos límites, cuál va a ser la ecuación exacta de esa asíntota. Y aquí la tenéis, ¿vale? Fijaos que cuando la recta, avanza hacia la derecha, ¿vale? Cuando se mueve hacia allá las x, la función se aproxima mucho a una recta oblicua. Y bueno, pues esto es lo que podemos saber por el momento hasta que estudiemos límites. De nuevo, fijaos en lo de antes, ¿vale? Fijaos que esta gráfica de aquí no tiene asíntotas verticales. ¿Por qué? Por la misma razón, porque este denominador que he puesto en el ejemplo nunca se hace 0. Muy bien.
Vamos a estudiar entonces ahora un tipo muy concreto de función racional que se llama función de proporcionalidad inversa y es la más sencilla de las funciones racionales. Fijaos, es siempre f de x igual a un numerito, k es un número, ¿vale? Puede valer lo que sea, 1, menos 1, 17, pi, lo que sea, ¿vale? Pero es un número, no es una incógnita. Y partido x, arriba un polinomio que no es ni un polinomio, que es solo un número, no tiene x, y abajo el polinomio más sencillo que existe, la x solita. Bueno, pues esta función, que se llama así, de proporcionalidad inversa, sí que sabemos siempre la forma que tiene. Su gráfica es una hipérbola. Y una hipérbola es una curva que hace así, que tiene dos ramas y que tienen como esta forma así de, no sé cómo llamarlo, como de X un poco, no sé. Pero esto es una hipérbola, ¿vale? Las hipérbolas cumplen siempre que los ejes de coordenadas, el eje X y el eje Y, son sus asíntotas, ¿vale? Pensando un momento, ¿dónde tendrá problemas de dominio esta recta? Pues obviamente en el 0, ¿no? Entonces ya sabemos que la asíntota vertical claramente tiene que estar en x igual a 0. Y sabemos que tiene una asíntota horizontal, ¿vale? Lo que pasa es que no podríamos saber dónde, pero sí que podemos saber que la tiene. ¿Por qué? Porque el grado del numerador es 0, podríamos decir que es grado 0, una constante, no hay x elevado a 1, no hay nada, ¿vale? Y abajo hay grado 1, x está elevada a 1. Por lo tanto, se cumple que hay una asíntota horizontal. Lo que no sabríamos asegurar dónde la tiene, y resulta que la tiene también en el eje X, o sea, en la recta y igual a 0. Más cosas que podemos saber de las funciones de proporcionalidad inversa, además de que tiene asíntotas, que tiene esta forma de hipérbola, que tiene simetría impar, ¿vale? Fijaos que siempre estas dos ramas, esta mitad de aquí, ¿vale? La mitad de la izquierda, es siempre inversa respecto de los dos ejes de esta otra, ¿vale? Bueno, pues eso lo tiene. Y una cosa que es muy interesante, y es que el numerito k nos informa de qué cuadrantes ocupa las ramas de la hipérbola, ¿vale? Esta que yo he dibujado aquí, fijaos, ocupa los cuadrantes 2 y 4, ¿verdad? Muy bien, pues este es una hipérbola que puede tener esta forma. Podríamos tener hipérbolas con esta otra forma también, que ocupe los cuadrantes 1 y 3, ¿vale? 1 y 3, recordad los cuadrantes siempre, 4 no, 3. Como os decía, los cuadrantes siempre en números romanos. Muy bien, bueno, pues, ¿quién determina que la hipérbola sea una hipérbola como la hipérbola verde o como la hipérbola amarilla? Pues la k, como os decía, en particular el signo de la k. Si k es positiva, los cuadrantes son el 1 y el 3, ¿vale? Estaríamos en el caso de la verde. Y si la k es negativa, los cuadrantes serían el 2 y el 4. Fijaos que siempre tienen que ser cuadrantes alternos para que se cumpla la condición de la simetría impar. Y bueno, esto es muy interesante porque, claro, el saber qué cuadrantes va a ocupar ya nos permite saber la monotonía, ¿vale? El crecimiento o decrecimiento. Pensando un momento en este caso, ¿no? En este caso que es de k negativa, ¿vale? Se ocupan los cuadrantes 2 y 4 y entonces podemos asegurar ya enseguida que la función siempre va a ser creciente. Daos cuenta de ello, si tiene que tener forma de hipérbola y yo el crecimiento siempre lo pienso de izquierda a derecha, si vengo desde aquí y me voy acercando para allá, fijaos, aquí tiene que crecer, crecer, obligatoriamente crecer, crecer, crecer hasta el infinito, porque esto es una asíntota, y cuando llega al infinito y es como que traspasa la asíntota y ya paso al otro lado, tiene que seguir creciendo, creciendo, creciendo y creciendo, y aquí ya crece poquito a poco, ¿vale? Pero siempre creciendo, siempre intentando acercarse a su asíntota, que está siempre un poquito por encima, ¿vale? Por lo tanto, es una función siempre creciente, en este caso de que los cuadrantes sean el 2 y el 4. Y en el otro, en el que los cuadrantes son el 1 y el 3, pues es decreciente, exactamente razonando lo mismo. Bueno, pues esta es la función de proporcionalidad inversa. Vamos a ver un ejemplo rapidito de cómo se trabaja con ella.
¿Vale? ¿Qué vamos a ver? Pues cómo se representa. ¿Y qué es lo que tengo que saber? Pues bueno, utilizando toda esta información, ¿vale? Que tiene forma de hipérbola, las asíntotas, la simetría impar, ¿vale? Aprovechando toda esta información, se construye una tabla de valores un poco inteligente, ¿vale? Que tenga en cuenta toda esta información. Bueno, el ejemplo es esta función de aquí, podéis copiarla e ir tomando nota del ejemplo. Fijaos, lo que tenemos que hacer, lo primero de todo, es arreglar un poquito esta función, porque nosotros hemos dicho que la función de proporcionalidad inversa tiene que ser esto de aquí, ¿verdad? K partido X. Y sin embargo, en mi ejemplo que me han dado, me ponen menos X, ¿vale? ¿Qué hago para ello? Bueno, pues nosotros sabemos que en una fracción el signo que está abajo puede pasar arriba, ¿verdad? O puede pasar delante. Lo importante es que el signo se mantenga. Entonces, yo siempre pienso esto. Más 2 entre, más 2 entre menos 4 es lo mismo que menos 2 entre más 4, ¿vale? Da igual que el signo esté arriba o abajo. Bueno, pues entonces doy este paso, ¿vale? Que es cambiar el signo de abajo a arriba, una tontería. Y entonces ya sé que mi K es menos 2, ¿vale? Eso es lo importante, que aquí parecía que la K era positiva y no, resulta que es negativa. Bueno, con esto, ¿qué información he obtenido? Pues un montón. Yo sé que la K es negativa, por lo tanto los cuadrantes que va a ocupar son el 2 y el 4, ¿vale? Sé, porque siempre esto es así, que las asíntotas las va a tener en los ejes X e Y, y sé que tiene simetría impar, porque esto siempre es así en las funciones de proporcionalidad inversa, ¿vale? Bueno, con esto pienso mi tabla de valores. Como veis aquí, esto es una tabla de valores pensada, ¿vale? Una tabla de valores inteligente. ¿Qué es lo que yo he pensado? He dicho, vamos a ver, yo sé que esto va a tener unas asíntotas por aquí, ¿vale? Ahora después las dibujo bien. Y sé además que tiene simetría impar, ¿vale? Y sé además que va a estar en este cuadrante y en este. Bueno, entonces, ¿yo qué he hecho? He dado valores solo del segundo cuadrante, ¿vale? Solo valores negativos. ¿Por qué? Porque luego me basta con reflejarlos simétricamente en este cuadrante. Y además veis que he dado valores que tuvieran que ver, dado que mi K era 2, menos 2, pero bueno, era un número par, pues he dado aquí números pares para que las divisiones, las cuentas me quedaran sencillitas. Y además veis que he intentado distribuir los puntos, ¿vale? Por todo lo que yo tengo, pensando que esto va a ser una hipérbola. ¿Qué quiero decir en particular? Pues que este menos 0,5 es muy importante, porque si yo doy solo los tres primeros valores, ¿vale? Y los represento, pues el menos 4, me da el 0,5, el menos 2 me da el 1, el 1 me da el 2. ¿Vale? Bueno, pues el 0,5 es importante porque me va a decir cómo de rápido crece la rama esta, ¿no? Para que se vea verdaderamente la forma de hipérbola. Entonces, al hacer menos 0,5, si hacéis esta cuenta, la podéis hacer incluso con la calculadora, aunque negaré, como os digo siempre, que yo he dicho esto. Pero si hacéis la cuenta menos 2 entre menos 0,5, veis que queda 4. ¿Vale? En realidad es muy sencillo también hacerlo a mano, porque menos 0,5 es menos un medio. Entonces, bueno, se simplifica la fracción. Bueno, vamos entonces ya con esto, ¿vale? A representar bien representados los valores, ¿vale? Ahí tenéis las asíntotas y los puntos, fijaos, ¿vale? Fijaos cómo quedan esa distribución en la que ya prácticamente veo la rama de la hipérbola. Y ahora lo que es muy importante es reflejar esos puntos simétricamente en el otro lado, ¿vale? Pues si el menos 1 es el menos 1, 2, ¿no? Pues en el otro lado será el 1 menos 2, ¿vale? El reflejo simétrico en el otro lado. Veis ahí los he puesto un poquito más claros para que se viera como esta idea de que es la simetría de lo otro. Y entonces pues me ha ahorrado un montón de puntos en la tabla de valores. Bueno, y con esto ya pues se podría dibujar, esta vez lo he hecho a ordenador, se podría dibujar la hipérbola ahí, muy bien dibujada, veis que pasa perfectamente por todos los puntos que hemos dado. Bueno, y hasta aquí la representación de una hipérbola, de una función de proporcionalidad inversa. De deberes, a ver, os explico bien lo que quiero. De esta página 187 son dos ejercicios, del 10 y el 11, y de esos dos quiero que os sigáis solo en el apartado A y B de los dos, ¿vale? Pero os añado una cosita a cada uno de ellos. El ejercicio 10 lo que nos pide es hallar el dominio de las funciones, que lo sabéis hacer perfectamente, pues halláis el dominio del 10A y del 10B,
Y además os pido que razonéis si tienen asíntotas y de qué tipo serían, ¿vale? Aplicando la teoría que hemos visto. Y en el 11 también lo mismo, nos piden el dominio y el crecimiento, ¿vale? El crecimiento, recordad, es la monotonía. Pues lo hacéis de la A y del B, y además os pido que la representéis, la 11A y la 11B. Muy bien, bueno, pues hasta aquí, ánimo con todo y un saludo como siempre. Adiós.